pasa, chavales? Hoy venía a contaros algo así como un poco más íntimo, ¿no? En plan... me han operado. Voy a poner el vídeo justo aquí de lo que me ha pasado, ¿vale? ¿Qué coño? No lo voy a poner aquí porque no, si lo pongo ya, pero al mismo tiempo no te vas a dar cuenta de lo drogada que iba. Bueno, lo que venía hoy realmente a contaros es cosas así como que me perturban la mente, ¿no? Cosas que yo me pregunto día a día y no entiendo. O sea, cuando una madre va con el carrito por la calle, ¿qué pasa con el zapato que se cae al suelo? Ese zapato se ha quedado solo en el mundo. No lo entiendo, ¿no? En plan, son cosas que no entiendo. Esto es una mierda de pregunta. Tú estabas viendo el vídeo ahora mismo sentado en tu casa y tú dirás, esta tía, ¿de qué coño me está hablando? ¿Por qué sigo viendo esta mierda, no? Y es en plan de, evidentemente, yo tampoco lo entiendo. Puedes cerrar la ventana si quieres, no te preocupes, que las preguntas buenas vienen ahora. ¡Gilipollas! Otra de mis preguntas, si veis que se me va la mirada hacia ahí, ¿vale? Es porque tengo las preguntas aquí. A ver si os pensáis que yo tengo una memoria de cojones, ¿sabes? Y yo me voy a acordar de todas las preguntas que me hago al azar, ¿no? El caso, que yo me preguntaba el otro día, en plan de, ¿por qué en las bodas se tira el ramo? Y en un funeral no se tira la corona, tío, o sea... yo quiero saber cuándo me voy a morir, ¿no? O sea, yo plantéatelo un momento, ¿no? Mi hermana cogió el ramo, una de mis hermanas, tengo muchas, ¿vale? Me gusta coleccionarlas. Una de mis hermanas cogió el ramo, ¿vale? En la boda de mi hermana, o sea, de nuestra hermana, ¿vale? Más o menos algo así, ¿vale? Y claro, yo ya sé que ella se va a casar, ella ya sabe que se va a casar, pero ¿y si lo llego a coger yo? A mí la gente que me conoce sabe que yo no me quiero casar, que yo no creo en esa mierda. ¿Qué es eso de tener un papel y un anillo que dice que quiero a la otra persona? Pero bueno, yo me lo estaba planteando el otro día, ¿no? Y digo, esta mujer ha cogido el ramo, tío. Pero si yo estoy en un funeral y quiero saber si cojones me voy a morir, a lo mejor soy inmortal y no lo sé. Tirar la corona, toda esa gente que se muera en el mundo, que ponga en su testamento, por favor, tirar la corona. O sea, se va a marchitar, primo, que mejor que se la lleve alguien a su casa, ¿no? En plan, típicas cosas que pone la corona, ¿no? De siempre pensaremos en ti, joder, qué bonito es tener eso en casa. Como el Shazam. ¿Quién coño inventó el Shazam y por qué cojones no puedo tararearte la canción? Estos momentos de frustración que tú vas por tu casa, por tu vida, todo el rato, tarareando la canción en plan de, tú estás ahí, tío, pensando y dices, ¿por qué no me viene la canción a la cabeza, tío? Yo esas cosas joden, ¿sabes? Joden mucho, tío. ¿Por qué no hacéis una base de datos con un tarareador o lo que sea? O si no, metéis al típico gilipollas de Yahoo, que no sabes cómo coño lo ha hecho, ¿no? Que siempre está la típica pregunta en Yahoo en plan de, tío, ¿sabéis cuál es esta canción? Y pone la mayúscula, LA mayúscula, luego LA minúscula, luego la... y es en plan de, ole tus cojones y la averiguas. Y lo peor de todo es que la curiosidad te ha picado, ¿no? Dices, de toda la gente que somos en el mundo, alguien sabrá cuál es esa canción. Y evidentemente, uno de los primeros comentarios es esta, ¿verdad? Y cogen y dicen, que sí. A ver, ese señor debería estar trabajando en Shazam, ¿vale? O sea, ese señor debería estar ahí para cogerte el esto cuando tú estás ahí en plan todo ciego, estás como así en plan de ¿sabes? Tú estás ahí cantándole todo ciego, todo mamado, todas castañas, y está ese hombre ahí en su base de datos diciendo señores, tenemos 5 las, esta canción es tal, tío, ¿no? Son cosas que no voy a entender nunca, tío, y no tengo ni por qué entenderlas, ¿no? Otro día también, o sea, creo que tengo una foto y la voy a encontrar, la voy a buscar, ¿vale? En Instagram, ¿vale? Últimamente se me ha puesto a seguirme gente muy random, ¿vale? Como gente que te sigue, ¿no? En plan, suscriptores, en plan de Insta followers, por 20 euros tienes 1000 likes. Vale, ¿no? Está de puta madre, ¿no? Para toda esa gente que quiera fardar, de toda la gente que le sigue, para toda esa gente de postureo está de puta madre. Para los que me habéis seguido en Instagram, estáis viendo la evolución a lo largo de este mes, desde el vídeo que hice en Instagram, os va a salir por aquí ahora un flyer de estos que pone ahí en plan de, una tarjeta que se llama, ¿vale? Que pone en plan de vídeo, ¿vale? Por si lo queréis ver, está aquí arriba. Me empezaron a seguir un montón de gente, ¿vale? Y si creo que voy a hacer un hashtag postureo aquí, foto, ¿vale? Va a estar justo aquí y va a poner realmente, en plan, toda la gente que me empezó a seguir, que serían 3, 4, me da igual, que Insta followers, ¿vale? Esta gente en sus fotos ponía que, o sea, por 20 pavos podías tener 50 suscriptores o no sé qué movida, tampoco me lo leí mucho, pero dije, ¿qué coño hacéis con vuestra vida? Realmente, o sea, vosotros realmente, hay gente en este mundo que de verdad vive por el postureo. Toda la gente que vive con la necesidad de tener followers en el mundo, buah, mira cuánta gente me sigue, buah, tal, no sé qué. Necesito que os busquéis una vida de verdad, que salgáis a la puta calle y que realmente en vez de dedicaros a hacer fotos de todo lo que os pasa en vuestra vida de mierda, porque es una vida de mierda, ¿sabéis? Viendo esas fotos y estaréis diciendo, mira qué vida más bonita tengo, pero dentro os tenéis que sentir mal, el autoestima lo tenéis que tener muy bajo.
Me he ido de las ramas, tío. Imagínate que yo me compro, vamos a decir, 50.000 suscriptores, ¿no? En plan de me sobra el fucking money. Y como me sobra el fucking money, cojo, ¿sabes? Y me vuelvo loquísima y me pongo a comprar suscriptores. Me estás diciendo que esos 50 suscriptores o 50.000 suscriptores que te has comprado son fantasmas, ¿vale? Son cuentas imaginarias, borrosas en el mundo que no existen, ¿vale? No hay nadie sentado en su puta silla con sus putos cascos puestos mientras su madre le grita a comer. Es tu puta esperanza en el mundo por tener un follower que no tienes. Instagramers del mundo, seguidme a mí, no sigáis ni compráis nada. El otro día se me acerca mi amiga María Ángeles, ¿vale? Se me acerca mi amiga María Ángeles y me dice: ay, Ana, hay dos frases en este mundo que cuando te digan un refrán te van a hacer sonreír. Entonces me dice: dime un refrán, ¿vale? Y yo digo: vale, ¿a quién madruga? Dios le ayuda. Dijo: ¿a quién madruga bajo las sábanas? Dios le ayuda entre las piernas. No hay un refrán en el mundo que yo conozca que no sirva con eso, tío. O sea, es brutal. Cuando no hay pan bajo las sábanas, buenas son las tortas entre las piernas. O sea, what the fuck, tío. ¿Quién coño inventó esa frase y por qué no lo conozco, vale? Eso es lo que no entiendo. Si encontráis algo, tío, algo en este mundo, un refrán que creáis que no va a encajar con eso, por favor, escribírmelo también en los comentarios. Es un refilón de preguntas absurdas que yo me hago o cuando voy a supermercados o cuando voy andando por la calle o cuando voy en el tren y de pronto estás con los cascos mirando ahí en plan, no sé, ¿sabes? Alboraya, ¿sabes? Oh, qué bonita es, por esa playa, oh, preciosa. Oh. ¿Por qué la comida para gatos no sabe a ratón? ¿De qué color es un camaleón cuando se mira al espejo? Cuantos más suicidas hay, menos suicidas hay, ¿no? ¿Por qué bajamos la música cuando tenemos que aparcar? O sea, ¿tú realmente crees que el sitio va a estar en plan de Ani, a tu derecha ahora, Ani, a 300 metros a la izquierda? O sea, realmente creemos que el sitio nos está llamando, ¿no? A la gente que le van a hacer una inyección letal, ¿por qué esterilizan la aguja? Así que nada, señores, que si os ha gustado este vídeo de las cosas que no entiendo y si tenéis algo que decirme de cosas que no entendéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer, simplemente dejármelo o en Twitter, directamente en mensaje notificación, o me lo dejáis por donde os salga del perindolo, ¿vale? Y ya está, así que bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.